Ay, mientras escuchaba a Samuel Gálvez pensaba cómo nos encantan las historias de James Bond, ¿no? Se lo llevaron al presidente Trump en otro avión. Claro, el hombre mandó a todos sus asesores, los periodistas en el avión normal. Dijo, bueno, si los bajan a ellos es un tema, pero no es mi problema. Viste que todo bien. Ay, qué divertido. Lo que no es divertido, le cuento, es que, ¿sabe cuándo fue y se inició la invasión de Rusia a Ucrania? Mire, empezó el 24 de febrero del 2022. Haga cuentas, más de 4 años. Y continúa todos los días. Claro, como nos habituamos a todo, parece que, bueno, drones acá, muertos acá, pero es una guerra espantosa. Esa que se iba a terminar, que eran un par de días, dijo Trump también en su momento. Bien, vamos a analizar esto y mucho más con un periodista que nos da el privilegio de estar aquí, que es un comunicador, un investigador y un difusor enorme. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, viste que nos habituamos a todo. 4 años y largos y has estado ahí y Sí, sabes de qué estamos hablando y esto continúa y continúa y continúa. ¿Para dónde va? ¿para dónde va? Por lo menos por ahora está estancado. Ya no hay avances grandes de parte de Rusia. El mes pasado avanzaron 36 kilómetros cuadrados. 36 kilómetros cuadrados es la nada misma. Para que te des una idea, para tomar el resto del Donbass, ya no hablo de Ucrania, del resto del Donbass, le llevaría otros 8 años y medio. Y cada mes está teniendo 50.000 bajas, de los cuales aproximadamente la mitad son muertos. Para darte una idea, la invasión a Afganistán fueron 16.000 muertos en 9 años. En en un mes pierden más en Ucrania que en casi una década en Afganistán. ¿Cuántos Y muertos ahora, se calculan hasta ahora en estos más de 4 años en cada bando? mira, ¿Recuerdas? las cifras difieren, ¿sí? Ujú. Se están hablando de 460.000 muertos. Hay una página que trabaja con la BBC de Londres que está recopilando tanto los certificados de defunción como los anuncios fúnebres y están en 280.000 a 330.000 muertos. Es, es la población de un país centroamericano. Ujú. Son cifras inmensas. Y hay otra noticia, porque los ucranianos tomaron una determinación hace 3 meses que es no anunciar sus avances territoriales, cuánto territorio liberaron. Lo hacen muy de vez en cuando y acaban de anunciar 226 kilómetros liberados, 226 contra 36, Mm. 226 liberados en la zona de Zaporilla. Es decir, que está estancado con un péndulo que empieza de a poco a moverse, por lo menos en términos de kilómetros cuadrados a favor de Ucrania. Esto no tiene que ver con un sesgo, estos son cifras oficiales que se reflejan en algo muy sencillo, es que vos podés decir, bueno, vos me estás diciendo que con que tomaste esto, que liberaste esto, uno va, por ejemplo, a una imagen satelital que es libre, que es el FIRMS, ¿sí? Donde se ven los incendios, que por lo tanto uno puede deducir dónde están los combates, y efectivamente uno hace el trabajo de chequeo y los combates se están trasladando más adentro de la zona ocupada por Rusia. Así que, así como uno verifica los avances rusos, verifica los ucranianos. Y la realidad es que, para darte una idea, vos pensás que para avanzar 34 kilómetros pierden 20.000, o sea, definitivamente 20.000 personas, o 25.000, según la fuente, ¿sí? Son cifras inmensas, 50.000 bajas. Y ahí hay otro problema. Es tal el descontrol y tal el despropósito de esta guerra para Rusia que la cantidad de horas que, ya no es de días, no es de meses, no es de semanas, que sobrevive un soldado desde que llega al frente, está entre 6 y 8. ¿Por qué? Porque agarran a un soldado, lo entrenan con lo básico y lo mandan al frente. Ni hablar de los soldados que están importando de Corea del Norte y de cualquier lado, ¿no? 50.000.
50.000. Mira, recién estaba justamente terminando un artículo. 50.000 soldados y ya habían mandado 15.000, de los cuales 6.000 no volvieron. Pensá esa tasa de letalidad. Pensá que casi la mitad no vuelven, son muertos, y después tenés la tasa de heridos. Y el problema de Rusia, además, es más grave porque del lado ucraniano, por cada, digamos, vos tenés las bajas, y cuando vos hablas de bajas, hablas de muertos y de heridos, ¿sí? Normalmente en Ucrania la cifra de heridos versus muertos es 3-1. Por cada muerto hay 3 heridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un sistema de extracción y de medicina militar que los salva. Del lado ruso es 1-1. Por Mm. cada herido hay un muerto. Es decir, no solamente tienen muy poco tiempo de vida, sino que una vez que son heridos, está el desprecio, si se quiere, por la vida que tiene Putin de sus propios soldados, que no ha mejorado en ese aspecto, no los entrena, no los equipa, no los salva, inclusive siendo heridos, y hay imágenes, y esto es real, y esto, no, insisto, no se trata de sesgo, se trata de información dura. Hay imágenes de soldados que son, aún heridos, son enviados al frente porque en tanto puedan eh, seguir gastando las balas ucranianas, por decirlo de un modo brutal, les sirven. Entonces, claro, esa es la tasa de letalidad. Este es un poco el panorama. Y después está la parte de la retaguardia, que es la parte más caliente, en donde Ucrania sigue golpeando las refinerías, sigue golpeando los almacenes de Walberis, este Amazon. Hoy acaban de golpear el número 17, ¿sí? Ya van 2.130.000 metros cuadrados de, de depósitos. Siguen atacando el sistema de granos. Vos sabés que el 40% del grano ruso hoy no puede ser exportado después del petróleo y de las materias primas minerales. El grano es el principal ingreso. Entonces ahora le han cortado la exportación de, de combustibles y la importación de granos. Las sanciones le dificultan la exportación de petróleo y con esto ya tenés casi un 67% del ingreso estatal ruso. Entonces, recapitulando, vos me preguntabas cómo estaba la cosa. Mirá, también en Ucrania están sufriendo bombardeos, las cantidades de civiles ya están llegando casi a los 19.000 asesinados en bombardeos, eh, usinas, fábricas, pero aún así en esta guerra de desgaste Rusia, siendo que es una potencia nuclear, no la está llevando fácil y tampoco está avanzando. ¿Nos podés explicar dos cosas más? Una es en realidad una analogía que uno hace, ¿no? Porque dijiste 400.000 muertos y estamos hablando de una tragedia humanitaria. Siempre la vida la ponen esos soldaditos, voy a decirlo así, que mandan al frente en las peores condiciones en el caso de Rusia. Ucrania hace lo que puede. Eso es espantoso y uno piensa, digo, el mundo del absurdo, ¿no? Con todo el dolor del mundo por otros muertos en otros lugares, a veces parece que estos 400.000 son normales. Cuando hay Ujú. 20.000 en otro lado es un escándalo internacional mayúsculo, ¿viste? La hipocresía de la mirada y de cómo se ponen los focos en los conflictos. Pero la pregunta que uno se hace después de 4 años, y que me parece siempre tiene que estar, ¿cuál es el negocio de esta guerra fratricida? ¿Quién está ganando algo? Rusia, golpeado económicamente, hablaste de cómo su economía sufre. Ucrania también. Digo, ¿quiénes son los jugadores que ganan algo en esto? A ver, ninguno de los dos. Esto tiene que ver con el comentario que vos hacías al principio. ¿Cuánto iba a durar esta guerra? Se suponía que iba a durar 72 horas. Esa era la previsión de Putin. Habían sobornado al... Esto es una cosa que conté al principio de la guerra. Habían sobornado a muchos políticos y funcionarios de fronteras en Ucrania. Y lo que pasó es que los ucranianos le aceptaron el dinero, pero no la intención. Entonces lo frenaron en las puertas de Kiev porque habían organizado, porque sabían que venían. Y a partir de ahí Putin no pudo retroceder, porque donde retrocede tiene que reconocer una derrota. Nada le sirve a Putin si no doblega a Ucrania. Ya ni siquiera tendría que tomar el Donbass, ¿no? Estas Luhansk y Donetsk, esa región que reclama como propia, ni quedarse con el territorio, esos menos del 20% del territorio ucraniano que ocupó. Si él termina la guerra, tiene que reconocer que Rusia
perdió, ¿sí? Perdió el objetivo, porque cuando vos vas a una guerra, lo que te hace ganar es cumplir el objetivo. Ujú. No se mide en kilómetros cuadrados. El objetivo era tomar Ucrania. Y sabe que ha perdido. Entonces, donde frena, se cae Putin. Porque hay algo en la historia rusa. Le pasó al zar, le pasó a Gorbachev, a Yeltsin, donde vos, cuando perdieron la Primera Guerra Mundial, cayeron los zares. Cuando perdieron Afganistán, cayó el comunismo. Cuando perdieron la guerra de Chechenia, la primera, cayó Yeltsin. Moscú no cree en lágrimas ni en perdedores. Esa es mi respuesta. Por eso no frena la guerra. Ucrania la quiere cerrar, pero con una condición, que el territorio le sea restituido. Y me parece que uno en cualquier Mm. país me parece una condición no solamente necesaria, sino justa. Y después te voy a hacer un comentario sobre Trump y el avión. Sí, eh, sí, vamos a ir a eso también, pero sigo pensando en esta guerra fratricida porque además realmente Ucrania y Rusia son pero hermanos en No serio. es Ucrania contra Rusia, Sí, sí, ahora vos lo dijiste, es Corea, y son las retaguardias. claro. Es Irán, ¿sí? Del lado de Mm, Rusia está Corea, Irán, Bielorrusia, China, y del ujú. lado de Ucrania está Europa, más Australia, más algunos otros países. Sigo Cada vez más. pensando y no tengo respuesta, y no se la vamos a poder elaborar en este momento. eh, la guerra siempre es una tragedia, pero hay algunos que juegan a eso porque ganan mucho dinero. Ujú. Sí, Eh, por supuesto. pero Ucrania y Rusia están perdiendo, por otro lado, mucho dinero y están perdiendo seres humanos y es una tragedia. Todavía no me cierra quiénes son, es verdad, las grandes fábricas militares, tanto con esta guerra como con Medio Oriente y con algunos otros focos, en Estados Unidos y en otros lados están haciendo fortunas, pero ¿Querés que hay, te dé el número? por favor, ¿Querés el número? sí, es muy importante. El gasto global, según el CIPRI de Estocolmo, el gasto global en armas creció un 2,7 hasta el año pasado. Falta la cifra de este año. Estamos hablando de un aumento que no tiene que ver solamente con la guerra de Ucrania, sino que es producto de esta guerra. Es decir, cuando vos aceptás que se puede romper una frontera, que puedes iniciar una guerra de conquista, se produce un efecto mariposa. En todo el resto del mundo, todos se sienten autorizados o temerosos de que eso se produzca. Luego tenés otros conflictos, como el de Medio Oriente, otras tensiones, India contra Pakistán. Entonces, vos preguntás quién gana, sí. No solamente las industrias, sino todos aquellos que invierten, porque muchos creen que Lockheed o Aerospatiales o cualquiera de estas grandes, Group, o dicen, son los que únicos que ganan son los directivos. No, hay un montón de gente que invierte su dinero, sus ahorros en esas fábricas y apuesta a la guerra. Sí, quizás no es el problema no es el pequeño inversor individual, es quien pone 20, 40 millones de dólares y apuesta a la guerra. Y muchas veces, como está sucediendo en Estados Unidos con el caso de Donald Trump, es el propio funcionario el que invierte y después estimula los conflictos. Así que atención, porque la respuesta está en que siempre alguien gana mucho cuando alguien pierde mucho. Mm, ¿Sí? 2,7% de una cifra multimillonaria. No Y la tengo ahora, pero está sí, cercana a los 870 mil millones de dólares. 870 mil millones. Casi una vez y media el PIB de Argentina. Bueno, es un poco de dinero, digamos, para que algunos tengan ahí inversiones e intereses. E incluso ahora vamos a Estados Unidos, cuando la administración norteamericana ha trascendido, nadie sabe cuánto es cierto, como tantas veces, que uno de los problemas que tienen es el abastecimiento Ujú. de misiles y que eso incluso ha aparecido como una de las críticas de Trump a sus asesores en el campo militar. Y cuando uno debería ser, creo, no es difícil, un parangón, Rusia no es, puede 4 años y algo con Ucrania e iba a resolverlo en 72 horas. Bueno, Estados Unidos no está pudiendo, y bastante menos, Ujú. con Irán. Parece que se repite algo de esa misma realidad. Es que sí, el problema son las faltas de cálculo
y también las actitudes de los líderes que no consultan a las personas que saben. ¿Sí? Esto es como cuando vos te automedicás. Tenés que preguntarle al que sabe. ¿Sí? Te doy las cifras. Un misil Patriot sale 4 millones de dólares. Cuando se acerca un misil balístico, que puede salir la misma cantidad, un misil balístico iraní está más o menos en ese precio, o un misil de crucero, vos tenés que usar 1, 2 o hasta 3 Patriot. A Irán le quedan algo así como 4.000 misiles, se han lanzado otros 4.000, y se cree que son más, porque no solamente los balísticos, sino los de crucero. El balístico es el que hace una parábola y el de crucero es como un pequeño avioncito para que la gente lo entienda. Mirá, para que te den una idea, entre los países del Medio Oriente se gastaron 4.000 Patriots. Cada uno sale 4 millones de dólares. Haz el cálculo. ¿Sabes cuánto tardan en fabricarse un Patriot? Un año. O sea, de acá a 3 o 4 años, Estados Unidos no puede recuperar la cantidad de misiles interceptores. Hablo de los Patriot. Los TAAD salen 9 millones de dólares cada uno. Y se fabrican cada uno en 18 meses. Es decir, te hago el cálculo y esto explica algo que parece muy complicado, que por qué Trump ahora está reculando. Porque si se inicia otra guerra, tiene suficiente arsenal para 20 días de combate al mismo estilo que lo que pasó antes. En 20 días no sabes si doblegas a Irán. Y te sumo el último factor, y es que Irán ha trasladado gran parte de sus arsenales y de su fabricación de drones y de misiles a montañas, que están a más de 60 metros de profundidad. ¿Y porque es importante el número 60? Esa es la capacidad de perforación de la bomba más grande que tiene Estados Unidos, la bomba convencional, ¿sí? La GBU-57. Si está más profundo no le puede hacer nada. Y tampoco puede lanzar una bomba nuclear porque hay más de 80 sitios subterráneos en Irán y muchos de esos no se sabe dónde están. Y si se supiese, necesitas mandar cientos de bombas atómicas, políticamente imposible. Esto explica, le da una explicación racional, y no es que Trump de pronto se haya convertido en un cobarde. Quizás este enojo que tuvo es porque estuvo escuchando a los que le decían que las guerras se libran como las películas y que depende del guionista y no de la realidad. Usted lo está escuchando, ¿eh? Si hay alguien que tiene datos precisos es Ignacio Montes de Oca y son fundamentales para entender los títulos, ¿eh? Que a veces son muy grandes, pero que se explican como lo está explicando, las incapacidades reales. Como ya algún analista militar ha dicho, imposible doblegar a Irán sin poner botas en terreno, cosa que significa una, bueno, hipótesis de muchos muertos y una realidad distinta y terrible, y quién sabe cómo termina. Ya Estados Unidos tiene historias sobre esto, todos saben lo que es una guerra, y una guerra que no sea solo de misiles. Pero por otro lado, yo digo, la verdad que nuestra especie, Nacho, es tan Sí. inentendible, ¿no? Y mira, vos recién dijiste ochocientos muertos. setenta mil millones de dólares. Mira, Con ese presupuesto, lo que se podría hacer con el hambre, con la gente que es realmente es que vos mira, te lo voy a poner a mí me encantan los temas militares porque me ocupo de esto, sí, ¿no? Me claro. apasionan porque implican tecnología y porque del lado psicológico también implica una cuestión fálica que todos, no vamos a mentir, que todos los analistas militares la tenemos. Pero bueno, eso va aparte. Pero más allá de eso, un tanque M1 Abrams sale 8 o 9 millones de dólares. Con eso compras algunas cosechadoras, ¿no? El tanque solamente lo vas a usar un par de veces y quizás te lo destruyan por una guerra está para eso. Una cosechadora te puede servir para 30, 40, 50, 100 cosechas. Y ahí está el problema, que uno puede tener cierta fascinación por lo militar, pero cuando uno entiende que es demasiado exagerada, comprende el horror de la guerra. Vos compras balas, pero una bala, ¿sabes cuánto sale una bala de una ametralladora de 12,7? Está en el orden de los $6 y de pronto en una ráfaga puedes lanzar 200 balas. Estamos hablando de valores inmensos, inmensos. Entonces es como un poco lo que vos decís. Y ahora si querés, hablando de valores, te cuento el detallecito de el incidente de Trump. Sí, claro, quiero, ¿Vos nos querés la quedamos. explicación de por qué se fue con Catherine Deneuve? No, se fue en el carrito del catering. 2.500 millones de dólares versus 400. Te lo explico sencillo. A ver. Él se va en el avión que le regaló el emir de Qatar, ¿sí? Ujú. Ese palacio volador que además de estar groseramente decorado como para un emir, ¿no? Esta cosa de esta ostentación, tenía un problema, no es seguro.
El Air Force One no sale 400 millones. El Air Force One es el avión presidencial. Sale 2.500 millones de dólares cada uno. Es el avión más caro que existe en la historia. Un bombardero B-2 sale 2.200. Este sale 2.500. ¿Por qué? Porque incorpora sistemas de seguridad que hacen imposible o muy difícil derribarlo. En cambio, este palacio flotante que le regaló el emir de Qatar, el hombre que, recordemos, ¿no? El que aloja a la cúpula de Hamas, ¿no? No hay que olvidar ese detalle. 400 millones de dólares de gasto grosero, pero no sirve. Entonces, cuando recibe de parte de Israel una alerta de que podrían haber, y esto hay cierta corroboración, un hombre con un misil portátil, ¿sí? De estos Manpads, los que se lanzan desde el hombro, entonces él tuvo que salir en el carrito de catering a un avión 757, un Boeing 757, dicen que es menor, porque igual es un avión grande, que se usaba para trasladar a los funcionarios, casi al servicio doméstico político. Pero claro, ves el precio, ves cuánto cuesta la grosería de 400 millones de dólares y no usar un avión de 2.500, que es lo correcto. Ahora, con las cifras te acabo de explicar por qué se tuvo que ir corriendo en el carrito. Agreguemos hasta esto, Nacho, que la ingenuidad de pensar que ese regalo que le daba el emir cumplía con todos los parámetros de seguridad, ¿viste? Yo antes de usar eso, Por digo, eso mencioné lo de jamás. claro, Es como el regalo envenenado. Es como el regalo de esa suegra que te odiaba, ¿viste? Y decís, es muy lindo el suéter, pero viene con pulgas incluidas. No, no me gusta. ay, 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 qué mundo completamente absurdo, trágico, Sí. y que es tan importante, Nacho, por eso gracias como siempre, porque el análisis de los datos, hacen que uno pueda comprender mejor de qué estamos hablando. Si no, nos quedamos con el slogan político de turno, con alguna, viste, pero si uno no tiene los datos fríos para un análisis racional, siempre se va a equivocar en la interpretación de los hechos. Así que, ¿Mm? como siempre, gracias. La vamos a seguir porque este mundo loco, trágico, continúa y capítulos por todos lados. Y de un día a otro, de un minuto a otro, cambia de manera muy... Cambia y no cambia, eso también hay que decirlo, cambia y no cambia. Estamos con un problema crónico, así que cuando quieras, vos sabés que me encontrás acá y que aparte no solo una amistad que hace muy difícil decirte que no, es algo que no pueda, realmente no pueda, siempre voy a estar. Yo ¿Mm? lo sé y la audiencia lo agradece y yo siento un enorme privilegio de esa amistad y para aquellos que quieran tener datos, que quieran tener alguien que de verdad informa, como alguna vez dijo, un minuto de información es una hora de trabajo de estudio. Ignacio Montes de Oca no le cuenta lo que opina, estudia, estudia y estudia. En las redes lo pueden encontrar. Abrazo grande. Un abrazo grande y buen día. Ignacio Montes de Oca, nada para agregar.